Ley número 213/93. Que establece el Código del Trabajo. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley. Libro primero. Disposiciones generales y contrato individual de trabajo. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo I. Del objeto y aplicación del Código. Artículo 1 grado. Este código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores, concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 2 grados. Estarán sujetos a las disposiciones del presente código los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia y sus empleadores. Los profesores de institutos de enseñanza privada y quienes ejerzan la práctica deportiva profesional. Los sindicatos de trabajadores y empleadores del sector privado. Los trabajadores de las empresas del Estado y de las empresas municipales. Los demás trabajadores del Estado, sean de la Administración central o de entes descentralizados. Los de las municipalidades y departamentos, serán regidos por ley especial. Están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Artículo 3 grados. Los derechos reconocidos por este código a los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Será nulo todo pacto contrario. Las leyes que los establecen obligan y benefician a todos los trabajadores y empleadores de la República. Sean nacionales o extranjeros, y se inspirarán en los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamada por la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá el día 2 de mayo de 1948 y en los demás convenios internacionales del trabajo ratificados y canjeados por el Paraguay que integran el derecho positivo. Artículo 4 grados. Los reglamentos de fábricas o talleres, contratos individuales y colectivos de trabajo que establezcan derechos o beneficios en favor de los trabajadores, inferiores a los acordados por la ley, no producirán ningún efecto, entendiéndose sustituido por los que, en su caso, establece ella. Artículo 5 grados. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de garantías y derechos en beneficios de los trabajadores. Ese mínimo no podrá alterarse en detrimento de estos. Las prestaciones ya reconocidas espontáneamente o mediante convenios por los empleadores y que fuesen más favorables a los trabajadores, prevalecerán sobre las que esta ley establece. Artículo 6 grados. A falta de normas legales o contractuales de trabajo, exactamente aplicables al caso controvertido, se resolverá de acuerdo con la equidad, los principios generales del derecho laboral, las disposiciones de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables al Paraguay, los principios del derecho común no contrarios a los del derecho laboral, la doctrina y jurisprudencia, la costumbre o el uso local. Artículo 7 grados. Si se suscitase duda sobre interpretación o aplicación de las normas de trabajo, prevalecerán las que sean más favorables al trabajador. Capítulo 2. Del trabajo y sus garantías. Artículo 8 grados. Se entiende por trabajo, a los fines de este código, toda actividad humana, consciente y voluntaria, prestada en forma dependiente y retribuida, para la producción de bienes o servicios. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 9. El trabajo es un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser considerado como una mercancía. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y se efectuará en condiciones que aseguren la 6 la salud y un nivel económico compatible con las responsabilidades del trabajador padre o madre de familia. No podrán establecerse discriminaciones relativas al trabajador por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o condición social. Artículo 10 grados. No se reconocerá como válido ningún contrato, pacto o convenio sobre trabajo, en el que se estipule el menoscabo, sacrificio o pérdida de la libertad personal.
Artículo 11 grados. El trabajo intelectual, manual o técnico goza de las garantías establecidas por la legislación, con las distinciones que provengan de las modalidades en su aplicación. Artículo 12 grados. Todo trabajo debe ser remunerado. Su gratuidad no se presume. Artículo 13 grados. Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución de autoridad competente fundada en ley, ni obligado a prestar servicios personales, sin su pleno consentimiento y una justa retribución. Artículo 14 grados. No se podrá impedir a nadie la ejecución de su trabajo lícito. Solo podrá hacerlo la autoridad competente. Mediante resolución fundada, para tutelar los intereses generales de la nación o derechos de terceros. Preestablecidos por la ley. Artículo 15 grados. Todo trabajador debe tener las posibilidades de una existencia digna y el derecho a condiciones justas en el ejercicio de su trabajo, recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes, obtener mayores ingresos y contribuir de modo eficiente al progreso de la nación. Artículo 16 grados. El Estado tomará a su cargo brindar educación profesional y técnica a trabajadores de modo a perfeccionar sus aptitudes para obtener mejores ingresos y una mayor eficiencia en la producción. Mediante una política económica adecuada procurará igualmente mantener un justo equilibrio de la oferta y la demanda de mano de obra, dar empleo apropiado a los trabajadores desocupados o no ocupados plenamente por causas ajenas a su voluntad, a los minusválidos físicos y psíquicos, ancianos y veteranos de la guerra. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Título 2. Del contrato de trabajo. Capítulo I. Definición, sujetos y objetos. Artículo 17 grados. Contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador, bajo la dirección o dependencia de éste y por su cuenta, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Artículo 18 grados. El contrato de trabajo es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no solemne ni formal. Artículo 19 grados. Se presume la existencia del contrato entre aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. A falta de estipulación escrita o verbal, se tendrán por condiciones del contrato las determinadas por las leyes del trabajo y los contratos colectivos o, en defecto de estos, por los usos y costumbres del lugar donde se realice el trabajo. Artículo 20 grados. Los sujetos que celebran el contrato de trabajo son, el trabajador y empleador. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 21 grados. Trabajador es toda persona que ejecuta una obra o presta a otros servicios materiales, intelectuales o mixtos. En virtud de un contrato de trabajo. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, tuviese que asociar a su trabajo un ayudante o auxiliar, el empleador de aquel lo será igualmente de este previa conformidad del empleador. Son considerados como trabajadores los aprendices, que reciban salarios, o paguen ellos al empleador algún emolumento, conforme a la regulación especial del contrato de aprendizaje legislativo en el capítulo I, título 3 del libro primero de este código. Artículo 22 grados. Un mismo trabajador puede celebrar contrato de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Artículo 23 grados. Este código no rige para los directores, gerentes, administradores y otros ejecutivos de la empresa, que por el carácter de representante de esta, la importancia de sus emolumentos, naturaleza del trabajo y capacidad técnica, gozan de notoria independencia en su trabajo. En todos los casos en que predominen los elementos de la subordinación se aplicarán las disposiciones de este código. Artículo 24 grados. Empleador es toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato de trabajo. Artículo 25 grados. Serán considerados como representantes del empleador y, en tal concepto, obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores. A. Los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y,
en general, las personas que ejerzan funciones de dirección o administración, c. el asentimiento del empleador, y b. los intermediarios. Se entiende por intermediarios las personas que contratan los servicios de otra u otras para ejecutar trabajos en beneficio de un empleador, aun cuando aparezcan como empresarios independientes organizando los servicios de determinados trabajadores para realizar trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, materiales u otros elementos de un empleador para beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. Todo intermediario debe declarar su calidad y el nombre del empleador por cuenta de quien actúa, al celebrar contratos de trabajo. En caso contrario, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones legales y contractuales pertinentes. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 26 grados. No serán considerados como intermediarios, sino como empleadores, las personas naturales o jurídicas que, mediante contrato, ejecuten trabajos en beneficio ajeno, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios elementos y autonomía directa y técnica o labores ajenas a las actividades normales de quien encarga la obra. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 27 grados. Son empleados de confianza los que prestan servicios de asesoramiento, o administran dinero o bienes de la empresa. Igualmente reciben dicha calciolificación, pero sujetos a la jornada normal con todos sus efectos. Aquellos que realizan tareas de vigilancia e inspección, y los que, con motivo del trabajo, se enteran de secretos del empleador. Artículo 28 grados. La sustitución del empleador no afectará los contratos de trabajo vigentes. El empleador sustituido responde solidariamente con el substituyente de las obligaciones derivadas del contrato o la ley nacidas antes de la sustitución y por el plazo de 6 meses, contado desde la fecha de esta. Transcurrido dicho plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo empleador. Los trabajadores tendrán con el nuevo empleador las mismas obligaciones contraídas con el sustituido. Artículo 29 grados. El objeto del contrato a que se refiere este título, es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajenas, o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. No están comprendidos en la regulación del contrato establecido por este código. A. Los trabajos de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas personas de la familia o por ella aceptadas, bajo la protección de uno de sus miembros, siempre que los que trabajan no sean asalariados, y b. Los trabajos que, sin tener carácter familiar, se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos y de buena vecindad. Artículo 30 grados. El trabajador no estará obligado a prestar más servicios que los estipulados en el contrato y en la forma y término convenidos, salvo el caso de accidentes ocurridos o riesgos inminentes y al solo efecto de evitar serios trastornos en la marcha regular de la empresa. Si en el contrato no se determinase el servicio que deba prestarse, el trabajador está obligado a desempeñar solamente el que fuere compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la negociación, comercio o industria que ejerza el empleador. Artículo 31 grados. El resultado o producto del trabajo contratado pertenece al empleador, a quien el trabajador transfiere todos sus derechos sobre aquel por el hecho mismo del contrato. Artículo 32 grados. Las invenciones llamadas de explotación hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las que dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador, así como aquellas realizadas por trabajadores especialmente contratados para estudiarlas y obtenerlas, denominadas de servicio, pertenecen en propiedad al empleador. Artículo 33 grados. Si la explotación por el empleador de la invención llamada de servicio, diese lugar a ganancias que acusasen evidente desproporción con la remuneración del trabajador que en el ejercicio de su actividad ha producido la invención, el trabajador tendrá derecho a pedir compensación especial. Artículo 34 grados.
Son propiedad exclusiva del trabajador las invenciones llamadas libres que hayan nacido de su actividad personal durante el trabajo y que no puedan calificarse de invenciones de explotación o de servicio. A la propiedad patentada o no de la misma, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empleador o de un tercero sino en virtud de un contrato especial y posterior a la invención. En cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador estarán obligados al secreto de la invención. Capítulo 2. De la capacidad para contratar. Artículo 35 grados. Tendrán plena capacidad para celebrar contrato de trabajo, percibir remuneraciones y ejercer por sí mismos las acciones derivadas del contrato o la ley, los menores de edad de uno u otro sexo que hayan cumplido 18 años y la mujer casada, sin necesidad de autorización alguna. La libertad de contratar para los mayores de 18 años no implicará su emancipación. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 36 grados. Los menores que tengan más de 12 años y menos de 18, podrán celebrar contrato de trabajo, con autorización. La autorización podrá ser condicionada, limitada o revocada por el representante legal del menor. En los casos en los que se contratasen menores de 18 años para trabajar, deberán observarse las disposiciones del Código del Menor. Artículo 37 grados. La falta de autorización exigida en el artículo anterior, no exonerará al empleador del cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, hasta que fuere declarada su caducidad por autoridad competente y a petición de parte. Artículo 38 grados. Se regirá conforme al derecho común la capacidad del empleador unipersonal y de las personas jurídicas contratantes. Capítulo 3. De las limitaciones a la libertad contractual. Artículo 39 grados. El contrato de trabajo, siendo su objeto lícito, tiene por norma general la voluntad de las partes libremente manifestada. Artículo 40 grados. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, no será válido el contrato, que contraríe en perjuicio del trabajador. A. Las disposiciones legales y reglamentarias. B. Las bases de trabajo establecidas en los acuerdos conciliatorios y laudos voluntarios, y C. Los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Artículo 41 grados. Se considerará como nula toda cláusula del contrato en la que una de las partes abuse de la necesidad o inexperiencia del otro contratante, para imponerle condiciones injustas o no equitativas. Artículo 42 grados. Si en virtud de los preceptos anteriores, resultase nula una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante, con las disposiciones adecuadas a su legitimidad. De haberse fijado ventajas particulares por las cláusulas anuladas, el juez competente, a instancia de parte, decidirá la compensación que corresponda. Capítulo 4. De las modalidades del contrato. Artículo 43 grados. El contrato de trabajo, en cuanto a la forma de celebrarlo, puede ser verbal o escrito. Deberán constar por escrito los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al salario mínimo legal correspondiente a la naturaleza del trabajo. Artículo 44 grados. Podrá celebrarse verbalmente cuando se refiera a. Al servicio doméstico. B. A trabajos accidentales o temporales que no excedan de 90 días, y C. A obra determinada cuyo valor no exceda del límite fijado en el artículo anterior, segundo párrafo. Artículo 45 grados. El contrato de trabajo escrito, su modificación o prórroga, se redactarán en tantos ejemplares como sean los interesados, debiendo conservar uno cada parte. Su documentación estará exenta de todo impuesto. Cualquiera de las partes podrá solicitar su homologación y registro a la Dirección del Trabajo. Artículo 46 grados. En el contrato de trabajo escrito, consignarán los siguientes datos y cláusulas. A. Lugar y fecha de celebración. B. Nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de los contratantes. C. Clase de trabajo o servicios que deban prestarse y el lugar o lugares de su prestación. D. Monto,
Forma y periodo de pago de la remuneración convenida. E. Duración y división de la jornada de trabajo. F. Beneficios que suministre el empleador en forma de habitación, alimentos y uniformes, si el empleador se ha obligado a proporcionarlos y la estima de su valor. G. Las estipulaciones que convengan las partes, y H. Firma de los contratantes o impresión digital cuando no supiesen o pudiesen firmar, en cuyo caso se hará constar este hecho, firmando otra persona a ruego. En este último caso, lo hará por ante el juez de paz de la jurisdicción, escribano público o el secretario general del sindicato respectivo, si lo hubiese. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 47 grados. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en el contrato. A. Las que estipulen una jornada mayor que la permitida por este código. B. Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y los menores de 18 años. C. Las que estipulen trabajos para niños menores de 12 años. D. Las que constituyan renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas otorgadas por la ley. E. Las que establezcan por consideraciones de edad, sexo o nacionalidad un salario menor que el pagado a otro trabajador en la misma empresa por trabajos de igual eficacia, en la misma clase de trabajo o igual jornada. F. Las que fijen horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. G. Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva a juicio de la autoridad competente. H. Las que fijen un salario inferior al mínimo legal. I. Las que estipulen plazos o lugares diferentes que los establecidos por la ley, para el pago de los salarios a los trabajadores. J. Las que entrañen obligación directa o indirecta para adquirir artículos de uso y consumo en tienda, negocios o lugar determinado por el empleador, y K. Las que permitan retener el salario en concepto de multa, por parte del empleador. Artículo 48 grados. Faltando contrato de trabajo escrito se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador. Salvo prueba en contrario, si existe prestación subordinada de servicios. Artículo 49 grados. En cuanto a su duración, el contrato de trabajo puede ser, de plazo determinado, por tiempo indefinido o para obra o servicio determinado. A falta de plazo expreso, se entenderá por duración del contrato la establecida por la costumbre o por tiempo indefinido. El contrato celebrado por tiempo determinado, no podrá exceder en perjuicio del trabajador, de 1 año para los obreros ni de 5 años para los empleados, y concluirá por la expiración del término convenido. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Lo será de este último modo, por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios después de vencido el plazo, sin oposición del empleador. El contrato para obra o servicios determinados durará hasta la total ejecución de la una o hasta la total prestación de los otros. Artículo 50 grados. Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo o para horario determinada tienen carácter de excepción, y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal de servicios que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar. Artículo 51 grados. Por la forma de pagarse la remuneración, el contrato de trabajo es a sueldo, a jornal, a comisión, a destajo y en participación. Contrato a sueldo y a jornal es aquel en que se pacta la remuneración tomando como base una unidad de tiempo. Contrato a comisión es cuando se pacta la retribución en un porcentaje de las ventas o cobros por cuenta del empleador. Contrato a destajo es aquel en que se establece la remuneración tomando como base una unidad de obra. Cualquiera sea la forma de remuneración,
Las partes pueden convenir la participación del trabajador en las utilidades del empleador. Artículo 52 grados. Cuando se hubiese pactado el trabajo por modalidades susceptibles de cumplimiento parcial, se entenderá la obligación divisible, y el trabajador podrá exigir que se le reciba por partes la prestación y se le abone en proporción al trabajo ejecutado. Artículo 53 grados. Por los sujetos de la relación jurídica el contrato de trabajo es individual, de equipo y colectivo de condiciones de trabajo. El contrato individual es la relación que se establece entre el trabajador y el empleador. El contrato de equipo es la relación que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes se obligan a ejecutar una misma obra recibiendo por su trabajo conjunto un salario global. El contrato colectivo de condiciones de trabajo se define en el título 2 del libro tercero de este código. Artículo 54 grados. Si el empleador hubiese celebrado contrato con un grupo de trabajadores para un trabajo conjunto, tendrá con respecto a cada uno de sus miembros los derechos y obligaciones que le son inherentes, pero solo en el caso de que así se hubiese pactado. Todo trabajador que dejase el grupo antes de la terminación del trabajo contratado, tendrá derecho a la parte alícuota del salario que le corresponde en el ya realizado. Artículo 55 grados. En el caso del artículo anterior, el jefe elegido o reconocido por el grupo representará a los trabajadores que lo integran, como un gestor de negocios. Necesitará autorización o consentimiento por escrito de los miembros que formen el grupo para cobrar y repartir el salario global, y en todo caso deberá distribuirlo en cuanto hubiese cobrado. El derecho de los trabajadores del grupo a su parte en el salario cobrado por el jefe, podrá ejercerse contra este, de igual modo que el del trabajador contra el empleador. Capítulo V. De los gastos del contrato. Artículo 56 grados. El empleador estará obligado a pagar al trabajador los gastos del traslado de ida y vuelta, si para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia. La misma obligación existirá para el empleador que haya requerido los servicios de un trabajador residente en un lugar distinto a aquel en que debería prestar servicios, cuando el contrato no llegase a celebrarse. Si el trabajador prefiere a la terminación del contrato radicarse en otro punto, el empleador le costeará su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. El empleador quedará exento de esta obligación, cuando la terminación del contrato se deba a la voluntad o culpa del trabajador. Artículo 57 grados. Todo contrato celebrado por trabajadores paraguayos para la prestación de servicios fuera del país, deberá ser aprobado y registrado por la Autoridad Administrativa del Trabajo y visado por el cónsul de la Nación, donde deberá prestar los servicios. Son, además, cláusulas indispensables para esta clase de contratos. A. Que los gastos de transporte y alimentación del trabajador, de su mujer e hijos en su caso, así como los derivados del cumplimiento de las leyes sobre emigración, sean por cuenta y a cargo del empleador. B. Que el empleador preste fianza suficiente a juicio de la Autoridad Administrativa del Trabajo, para garantizar los gastos de repatriación del trabajador y su familia, cuando el traslado de ésta al extranjero, haya sido por cuenta de aquel, y c. Que el trabajador tenga 20 años, salvo que fuera contratado conjuntamente con un familiar mayor de edad pariente por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado. Capítulo 6. Del periodo de prueba en la etapa inicial del contrato. Artículo 58 grados. Establécese en la etapa inicial del contrato de trabajo, un periodo de prueba que tendrá por objeto respecto del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y, de parte de éste, verificar la conveniencia de las condiciones del trabajo contratado. Dicho periodo tendrá como máximo la siguiente duración. A. De 30 días para el personal del servicio doméstico y trabajadores no calificados. B. De 60 días, para trabajadores calciolificados o para aprendices, y c. Tratándose de trabajadores técnicos altamente especializados, las partes podrán convenir un periodo distinto del anterior, conforme a las modalidades del trabajo contratado. Artículo 59 grados. El periodo de prueba será remunerado de acuerdo con lo estipulado en el contrato respectivo.
Si al término de aquel, ninguno de los contratantes manifestase su voluntad expresa de dar por terminado el contrato de trabajo, este continuará vigente en la forma convenida, debiendo computarse el periodo de prueba a todos los efectos legales. En caso de celebrarse un nuevo contrato entre los mismos contratantes y para la misma clase de trabajo, no regirá el periodo de prueba. Artículo 60 grados. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato de trabajo, sin incurrir en responsabilidad alguna. No obstante, los trabajadores gozarán durante dicho periodo de todas las prestaciones, con excepción del preaviso y la indemnización por despido. Capítulo 7. De los derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo. Artículo 61 grados. El contrato de trabajo debe ser cumplido de buena fe, y obliga no solo a lo que esté formalmente expresado sino a todas las consecuencias derivadas del mismo o que emanen de la naturaleza jurídica de la relación. O que por ley correspondan a ella. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Artículo 62 grados. Son obligaciones de los empleadores. A. Dar ocupación efectiva a los trabajadores por ellos contratados. B. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato, o en las leyes o reglamentos de trabajo y cláusulas de los contratos colectivos, o en su defecto, según la costumbre. C. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que deje de trabajar por causas imputables al empleador. D. Suministrar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y elementos necesarios para ejecutar el trabajo convenido, los cuales serán de buena calidad y repuestos tan pronto como dejen de ser eficientes. Siempre que aquellos no se hayan obligado a usar herramientas propias. E. Proporcionar lugar seguro para la guarda de los útiles y herramientas del trabajador, bajo inventario que podrá solicitar cualquiera de las partes. F. Indemnizar al trabajador por la pérdida de sus herramientas o útiles propios, cuando confiados a la guarda del empleador, se extraviasen, o cuando se destruyesen. G. Reintegrar al trabajador los gastos debidamente autorizados que éste hubiera efectuado en ocasión de su trabajo y requeridos para su ejecución. H. Conceder licencia al trabajador para cumplir sus obligaciones personales impuestas por leyes o disposiciones gubernativas, pero el empleador no está obligado a reconocer por estas causas, más de 2 días remunerados en cada mes calendario, y en ningún caso más de 15 días en el mismo año. Y, otorgar licencia a los miembros directivos sindicales para desempeñar las actividades indispensables en el ejercicio de sus cargos, sin estar obligado el empleador a darles retribución. J. Conceder, a solicitud del trabajador, 3 días de licencia con goce de salarios para contraer matrimonio, 2 días en caso de nacimiento de un hijo y 4 días en caso de fallecimiento de cónyuge, hijos, padres, abuelos o hermanos. K. Guardar la debida consideración hacia los trabajadores, respetando su dignidad humana y absteniéndose de maltratarlos de palabra o de hecho. Y. Adoptar, conforme a las leyes y reglamentos, las medidas adecuadas en los establecimientos industriales y comerciales, para crear y mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, previniendo en lo posible los riesgos profesionales. 2. Expedir gratuitamente al trabajador, cuando éste lo solicitase, una constancia escrita relativa a sus servicios. M. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores paraguayos, y a los que les hubieren prestado satisfactoriamente servicios con anterioridad. N. Observar buenas costumbres y moralidad durante las horas de labor. Ñ. Cumplir las disposiciones del reglamento interno. O. Atender las quejas justificadas que los trabajadores elevasen. P. Capacitar al trabajador para prestar auxilio en caso de accidente, y Q. Cumplir con las demás obligaciones que les impongan las leyes o reglamentos de trabajo. Artículo 63 grados. Queda prohibido a todo empleador. A. Deducir,
retener o compensar suma alguna del importe de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sino en la forma y dentro de los límites establecidos por la ley. B. Exigir o aceptar de los trabajadores dinero u otras gratificaciones en compensación por ser admitidos en el trabajo o por cualquier otro motivo referente a las condiciones de este. C. Exigir o inducir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. D. Influir en las convicciones políticas, religiosas o sindicales de sus trabajadores. E. Cobrar a los trabajadores interés alguno sean cual fuere las cantidades anticipadas a cuenta de salarios. F. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a retirarse del sindicato o asociación gremial a que perteneciesen. G. Emplear el sistema de lista negra, cualquiera sea su modalidad, contra los trabajadores que se retiren o sean separados del servicio a fin de impedirles encontrar ocupación. H. Retener por su sola voluntad las herramientas o bienes del trabajador en concepto de indemnización, garantía u otro título que no fuere traslativo de dominio. I. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias en los lugares de trabajo. J. Dirigir los trabajos en estados de embriaguez, o en condiciones anormales, bajo la influencia de drogas, estupefacientes u otras causas. K. Portar armas dentro de las fábricas o lugares cerrados de trabajo, salvo permiso especial al efecto, y L. Ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente restrinja los derechos que este código y demás leyes pertinentes otorgan a los trabajadores. Artículo 64 grados. Los empleadores tienen los siguientes derechos. A. Organizar, dirigir y administrar el trabajo en sus establecimientos industriales, comerciales o en cualquier otro lugar. B. Organizarse en defensa de sus propios intereses para constituir asociaciones o sindicatos de empleadores, de acuerdo con lo que establecen este código y demás leyes pertinentes. C. Exigir ante la autoridad respectiva el cobro de las deudas o la efectividad de las responsabilidades de sus trabajadores, por falta de cumplimiento del contrato de trabajo o por otro motivo fundado en ley. D. Proceder al cierre de los establecimientos y suspensión del trabajo, en forma y condiciones autorizadas por la ley. E. De propiedad sobre el producto del trabajo contratado. F. De propiedad sobre las invenciones hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las que dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador y sobre aquellos realizados por trabajadores contratados especialmente para estudiarlas y obtenerlas, y g. Los demás derechos que les acuerdan las leyes o reglamentos de trabajo siempre que no contravengan las disposiciones del presente código. Artículo 65 grados. Son obligaciones de los trabajadores. A. Realizar personalmente el trabajo contratado, bajo la dirección del empleador o sus representantes a cuya autoridad estarán sometidos en todo lo concerniente a la prestación estipulada. B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, intensidad y esmero apropiado en la forma, tiempo y lugar convenidos. C. Acatar los preceptos del reglamento de trabajo y cumplir las órdenes e instrucciones dadas por él empleador o sus representantes según la organización establecida. D. Observar conducta ejemplar y buenas costumbres durante el trabajo. E. Abstenerse de todo acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o la de terceras personas así como la de los establecimientos, talleres o lugares en que el trabajo se realiza. F. Prestar auxilio en casos de siniestros o riesgos que pongan en peligro inminente la persona o los intereses del empleador o de sus compañeros de trabajo. G. Trabajar excepcionalmente un tiempo mayor que el señalado para la jornada ordinaria, cuando las circunstancias lo requieran para la buena marcha del trabajo. En este caso, tendrán derecho al aumento que legalmente les corresponde en la retribución. H. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo entregado por aquel no siendo responsable por el deterioro que origine el uso natural y adecuado de dichos objetos, ni el ocasionado por causas fortuitas, fuerza mayor o proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. Y, integrar los organismos que establecen las leyes y reglamentos de trabajo. J.
Comunicar oportunamente al empleador o sus representantes las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios a los intereses y vida de los empleadores o trabajadores. K. Guardar estricta reserva de los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimientos por razón del trabajo desempeñado, así como de los asuntos administrativos cuya divulgación pueda acarrear perjuicios a la empresa. Esta obligación rige también desde la terminación del contrato de trabajo salvo que aquellos conocimientos integren las aptitudes adquiridas o completen la formación profesional del trabajador. L. Servir con lealtad a la empresa para la que trabajen, absteniéndose de toda competencia perjudicial a la misma. L. Acatar las medidas preventivas y de higiene que impongan las autoridades competentes o que indique el empleador o sus representantes para seguridad y protección del personal. M. Dar aviso al empleador o a sus representantes de las causas de inasistencia al trabajo, y N. Cumplir las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos de trabajo. Artículo 66 grados. Queda prohibido a los trabajadores: a. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del empleador. B. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, suspender la ejecución del mismo permaneciendo en su puesto o incitar a su suspensión arbitraria, siempre que ésta no se deba a huelga declarada, en cuyo caso deberán abandonar el lugar del trabajo. C. Usar los útiles, materiales y herramientas suministrados por el empleador para objeto distinto del ordenado por el mismo o a beneficio de extraños. D. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal. E. Portar armas de cualquier clase, a menos que sean necesarias por la naturaleza del servicio. F. Hacer colectas o suscripciones en los centros de trabajo, sin permiso del empleador, toda vez que interrumpan las actividades laborales, y G. Coartar la libertad de trabajar o no trabajar y desarrollar cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Artículo 67 grados. Los trabajadores tienen los siguientes derechos: a. Percibir las remuneraciones en los términos del contrato y con sujeción a la ley, por jornadas ordinarias y extraordinarias de trabajo. B. Gozar de los descansos obligatorios establecidos en este código. C. Disfrutar de salario igual, por trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de edad, sexo, o nacionalidad, religión, condición social, y preferencias políticas y sindicales. D. Percibir las indemnizaciones y demás prestaciones establecidas por la ley, en concepto de previsión y seguridad sociales. E. Disfrutar de una existencia digna, así como de condiciones justas en el desarrollo de su actividad. F. Recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes y conocimientos aplicados al desarrollo eficiente de la producción. G. De propiedad sobre las invenciones que hayan nacido de su actividad personal, durante el trabajo y que no pueden ser clasificadas de invenciones de explotación o de servicio. H. Estabilidad en el empleo de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las causas legales de separación. I. A organizarse en defensa de sus intereses comunes, constituyendo sindicatos o asociaciones profesionales, federaciones y confederaciones o cualquier otra forma de asociación lícita o reconocida por la ley. J. A declararse en huelga en la forma y condiciones establecidas en este código. K. Utilizar gratuitamente el servicio de las agencias de trabajo u oficinas de colocación de trabajadores instituidas por el Estado o las empresas. L. A ser repatriados por cuenta de los empleadores cuando los hubiesen contratado en el país para prestar sus servicios en el extranjero. L. A elegir, conforme lo dispone la ley, árbitros o conciliadores para dirimir pacíficamente los conflictos que tuviesen entre sí y con el empleador, y m. Los demás derechos que les acuerden las leyes y reglamentos de trabajo siempre que no contravengan las disposiciones de este código. Capítulo 8. De la suspensión de los contratos de trabajo. Artículo 68 grados.
La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo solo interrumpe sus efectos y no extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, en cuanto al reintegro a las faenas y continuidad del contrato. Artículo 69 grados. Puede afectar la suspensión a todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o solo a parte de ellos. Artículo 70 grados. Al reanudarse los trabajos, el empleador estará obligado a reponer a los mismos trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decidida. Artículo 71 grados. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo. A. La falta o insuficiencia de materias primas o fuerza motriz para llevar adelante las tareas, siempre que no sea imputable al empleador. B. La imposibilidad temporal de continuar las labores, como consecuencia directa e inmediata de la muerte o incapacidad del empleador. C. La carencia de medios de pago y la imposibilidad de obtenerlos para la continuación normal de los trabajos, debidamente justificadas por el empleador. D. El exceso de producción en una industria determinada, con relación a las condiciones económicas de la empresa y a la situación del mercado. E. La imposibilidad de proseguir los trabajos en una empresa o industria determinada, por no ser rentable la explotación. F. El caso fortuito o la fuerza mayor, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de las faenas. G. Las enfermedades que imposibiliten al trabajador para el desempeño de sus tareas. H. La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, decretados por autoridad competente. I. La detención, arresto o prisión del empleador, decretados por autoridad competente, cuando interrumpan necesaria e inevitablemente el desarrollo normal de los trabajos. J. La cesación anual de las labores en las industrias que, por la naturaleza de la explotación, tienen una actividad periódica o discontinua. K. El cumplimiento por el trabajador del servicio militar obligatorio o de otras obligaciones legales, así como su incorporación a las Fuerzas Armadas de la Nación en los casos de movilización decretada. L. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en las circunstancias previstas por la ley, cuando solo ocasionen en el trabajador una incapacidad temporal para el trabajo. L. La huelga y el paro, salvo el caso que fuere calificado ilegal. M. El descanso pre y post natal, licencias, reposos legales y vacaciones. N. El ejercicio de un cargo sindical o el desempeño de funciones representativas en organismos oficiales o gremiales que impidan al trabajador dedicarse al normal desempeño de sus labores, y ñ. Cualesquiera otras circunstancias previstas en el contrato de trabajo y reglamento interno o sobrevinientes, que, a juicio de la autoridad del trabajo, hagan necesaria la suspensión o reducción de los trabajos. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Artículo 72 grados. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo tendrá efecto desde el día en que ocurrió el hecho que la motivó. El empleador o su representante darán aviso de la suspensión y sus causas al trabajador o a sus representantes y a la autoridad administrativa del trabajo, con la mayor antelación posible, la que deberá dar participación a la parte trabajadora antes de dictada la resolución que disponga la suspensión. En los casos previstos por los incisos A, B, C, D, E, F, e I, del artículo anterior, el empleador o su representante justificará las circunstancias aducidas ante la autoridad administrativa del trabajo. Artículo 73 grados. La suspensión de las tareas no importa la terminación de los contratos de trabajo y los trabajadores tienen derecho a ser readmitidos cuando se reinicien aquellas. En los casos previstos en los incisos A, B, C, D, E, y F, del artículo 71 grados, el empleador deberá comunicar, con una anticipación mínima de 8 días, al sindicato respectivo si lo hubiese y a la autoridad administrativa del trabajo, la reanudación de las tareas. El mismo aviso se fijará en los lugares visibles y accesibles del establecimiento para información de los trabajadores. En caso de reanudación parcial del trabajo,
se seguirá para la readmisión, dentro de lo posible, el orden de antigüedad en cada sector o ramo de la empresa. El trabajador, para no perder su derecho a ser readmitido, deberá presentarse al lugar del trabajo, dentro de los 10 días subsiguientes a aquel en que terminó la suspensión o en el plazo que establezca el empleador, el cual no podrá ser inferior a este. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 74 grados. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo que no se ajuste a las causas determinadas por la ley, dará derecho al trabajador al reintegro a su trabajo. En caso de negativa del empleador, el hecho será considerado como despido por causa injustificada. Legalmente indemnizable. El trabajador tendrá derecho al pago de los salarios correspondientes a los días de suspensión, en los casos previstos en los incisos E, G, I, L, y M, del artículo 71 grados. Artículo 75. En los casos previstos en los incisos G, H, L, y Y, del artículo 71 grados, la reserva del empleo subsistirá hasta 5 días después de haber cesado la causa que determinó la suspensión. En el caso del inciso K, el trabajador deberá presentarse al lugar del empleo, dentro del plazo de 30 días subsiguientes a la fecha en que cesó la obligación legal. Artículo 76. El empleador podrá nombrar un sustituto mientras dure la ausencia del trabajador en los casos previstos en los incisos G, H, K, y L, del artículo 71 grados. El contrato de trabajo celebrado con el sustituto, expirará automáticamente, sin responsabilidad para el empleador, cuando el trabajador sustituido se reintegre a su empleo. Si no lo hiciese en el plazo establecido por el artículo anterior, el trabajador sustituto quedará confirmado en el empleo, con todos los derechos y obligaciones inherentes al personal efectivo. Artículo 77 grados. Cuando la suspensión de los contratos de trabajo, por las causales previstas en los incisos A, B, D, y E, del artículo 71 grados, dure más de 90 días, el trabajador podrá optar entre esperar la reanudación de las tareas o dar por terminado el contrato. En este último caso, tiene derecho a ser indemnizado en la forma prevista en el artículo 91 grados. Le corresponderá la misma indemnización si el empleador o la empresa estuviesen asegurados, en el caso del inciso F, del artículo 71 grados. Capítulo 9. De la terminación de los contratos de trabajo. Artículo 78 grados. Son causas de terminación de los contratos de trabajo. A. Las estipuladas expresamente en ellos, si no fuesen contrarias a la ley. B. El mutuo consentimiento, formalizado en presencia de un escribano público o de un representante de la autoridad administrativa del trabajo, o del secretario del Tribunal del Trabajo del juzgado en lo laboral de turno o de 2 testigos del acto. C. La muerte del trabajador o la incapacidad física o mental del mismo que haga imposible el cumplimiento del contrato. D. El caso fortuito o la fuerza mayor que imposibilite permanentemente la continuación del contrato. E. El vencimiento del plazo o la terminación de la obra, en los contratos celebrados por plazo determinado o por obra. F. La muerte o incapacidad del empleador, siempre que tenga como consecuencia ineludible o forzosa la terminación de los trabajos. G. La quiebra del empleador o la liquidación judicial de la empresa, salvo el caso de que el síndico, de acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, resuelva que deba continuar el negocio o explotación. Si continuase, el síndico puede, si las circunstancias lo requieren, solicitar la modificación del contrato. El rehabilitado deberá contratar con los mismos trabajadores o sindicatos. H. El cierre total de la empresa, o la reducción definitiva de las faenas, previa comunicación por escrito a la autoridad administrativa del trabajo, la que dará participación sumaria a los trabajadores antes de dictar la resolución respectiva. Y. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. J. El despido del trabajador por el empleador con causa justificada conforme a lo dispuesto en este código. K. El retiro del trabajador por causas justificadas con arreglo a la ley. L.
la resolución del contrato decretada por autoridad competente, y elle, por las demás causas de extinción de los contratos, conforme a las disposiciones del derecho común, que sea aplicable al contrato de trabajo. Artículo 79 grados. Ocurridos los casos previstos en los incisos A, B y E del artículo anterior, o la incapacidad física o mental del trabajador que se haga imposible el cumplimiento del contrato, el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para ninguna de las partes. En el caso del inciso D, si la empresa estuviese asegurada, percibida la indemnización, el empleador repondrá la industria o comercio en proporción al importe de la misma. Si no resolviese hacerlo así, indemnizará a los trabajadores en la forma siguiente: cumplido el periodo de prueba hasta 5 años de antigüedad, con un mes de salario, al que tuviese más de 5 a 10 años de antigüedad, con 2 meses de salarios, y al que contase con más de 10 años de antigüedad, con 3 meses de salarios. Artículo 80 grados. Sobrevenidos los casos previstos en los incisos F, G, e I, del artículo 78 grados, los trabajadores percibirán la indemnización establecida en el artículo anterior. En el caso de cierre total de la empresa, previsto en el inciso H, del artículo 78 grados, si el empleador estableciese en el término de un año otra semejante, por sí o interpósita persona, queda obligado a admitir a los mismos trabajadores que anteriormente empleó, o en su defecto abonarles la indemnización de acuerdo con la regla establecida en el artículo 91 grados de este Código. Si fuere omitida la comunicación prevista en el inciso H, del artículo 78 grados, el empleador abonará la indemnización del artículo 91, cualquiera fuese la antigüedad de cada trabajador. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 81 grados. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador, las siguientes. A. El engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias personales falsas sobre la capacidad, conducta moral o actitudes profesionales del trabajador. B. Hurto, robo u otro de delito contra el patrimonio de las personas, cometido por el trabajador en el lugar del trabajo, cualesquiera que sean las circunstancias de su comisión. C. Los actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratamientos del trabajador para con el empleador, sus representantes, familiares o jefes de la empresa, oficina o taller, cometidos durante las labores. D. La comisión de alguno de los mismos actos contra los compañeros de labor, si con ello se alterase el orden en el lugar del trabajo. E. La perpetración fuera del servicio, contra el empleador, sus representantes, o familiares, de algunos de los actos enunciados en el inciso C, si fuesen de tal gravedad que hicieran imposible el cumplimiento del contrato. F. Los perjuicios materiales que ocasione el trabajador intencionalmente, por negligencia, imprudencia o falta grave, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados con el trabajo. G. La comisión por el trabajador de actos inmorales, en el lugar del trabajo. H. La revelación por el trabajador de secretos industriales o de fábricas o asuntos de carácter reservado que conociese en razón de sus funciones en perjuicio de la empresa. Y, el hecho de comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad de la empresa, fábrica, taller u oficina, así como la de las personas que allí se encontrasen. J. La concurrencia del trabajador a sus tareas en estado de embriaguez, o bajo influencia de alguna droga o narcótico, o portando armas peligrosas, salvo aquella que, por naturaleza de su trabajo, le estuviesen permitidas. K. La condena del trabajador a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. L. La negativa manifiesta del trabajador para adoptar las medidas preventivas o someterse a los procedimientos indicados por las leyes, los reglamentos, las autoridades competentes o el empleador, que tiendan a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Elle, la falta de acatamiento del trabajador, en forma manifiesta y reiterada y con perjuicio del empleador, de las
Normas que éste o sus delegados le indiquen claramente para la mayor eficacia y rendimiento en las labores. M. El trabajo a desgano o disminución intencional en el rendimiento del trabajo y la incitación a otros trabajadores para el mismo fin. N. La pérdida de la confianza del empleador en el trabajador que ejerza un puesto de dirección, fiscalización o vigilancia. Si dicho trabajador hubiese sido promovido de un empleo de escalafón, podrá volver a este, salvo que medie otra causa justificada de despido. Ñ. La negociación del trabajador por cuenta propia o ajena, sin permiso expreso del empleador, cuando constituya un acto de competencia a la empresa donde trabaja. O participar en una huelga declarada ilegal por autoridad competente. P. La inasistencia del trabajador a las tareas contratadas durante 3 días consecutivos o 4 veces en el mes, siempre que se produjera sin permiso o sin causa justificada. Q. El abandono del trabajo de parte del trabajador. Se entiende por abandono del trabajo. 1. La dejación o interrupción intempestiva e injustificada de las tareas. 2. La negativa de trabajar en las labores a que ha sido destinado, y 3. La falta injustificada o sin aviso previo, de asistencia del trabajador que tenga a su cargo una faena o máquina, cuya paralización implique perturbación en el resto de la obra o industria. El abandono del trabajo. Como acto de incumplimiento del trabajador solo quedará configurado, con la falta de justificación o silencio del trabajador, ante intimación hecha en forma fehaciente para que se reintegre al trabajo, en un plazo no menor de 3 días. R. La falta reiterada de puntualidad del trabajador en el cumplimiento del horario de trabajo, después de haber sido apercibido por el empleador o sus delegados. S. La interrupción de las tareas por el trabajador, sin causa justificada aunque permanezca en su puesto. En caso de huelga, deberá abandonar el lugar de trabajo. T. La desobediencia del trabajador al empleador o sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado. Habrá desobediencia justificada, cuando la orden del empleador o sus representantes pongan en peligro la vida, integridad orgánica o la salud del trabajador o vaya en desmedro de su decoro o personalidad. U. Comprobación en el trabajador de enfermedad infectocontagiosas o mental o de otras dolencias o perturbaciones orgánicas, siempre que le incapaciten permanentemente para el cumplimiento de las tareas contratadas o constituyan un peligro para terceros, y v. Las violaciones graves por el trabajador de las centilitros-áusulas del contrato de trabajo o disposiciones del reglamento interno de taller, aprobado por la autoridad competente. Artículo 82 grados. El empleador que despida al trabajador o rescinda el contrato de trabajo por las causas especificadas en el artículo anterior no incurre en responsabilidad alguna ni asume obligación de avisar ni indemnizar. En caso de imputación de una justa causa de despido que no fuera judicialmente probada, el trabajador tendrá derecho, además de las indemnizaciones de los Argonte 91 grados y 92 grados, a una indemnización complementaria equivalente al total de los salarios desde que presentó su reclamación judicial hasta que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que la autoridad de aplicación, fundada en la equidad, decida reducir el monto. Esta en ningún caso podrá exceder el importe equivalente a un año de salario. Artículo 83 grados. En los contratos a plazo fijo o para obra cierta o servicio determinado, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo, o la terminación de la obra, dará derecho al trabajador a percibir indemnización, a ser fijada por el juez o tribunal, cuyo monto no podrá sobrepasar el valor de los salarios que debió ser pagado por el empleador hasta el cumplimiento del contrato. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 84 grados. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del trabajador, las siguientes. A. Falta de pago del salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. B. La negativa del empleador para pagar el salario o reanudar el trabajo, en caso de suspensión ilegal del contrato de trabajo. C. La exigencia por el empleador de tareas superiores a las fuerzas o capacidad profesional del trabajador, contrarias a la ley o buenas costumbres o ajenas a lo estipulado. D.
los actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos del empleador o sus representantes, familiares y dependientes, obrando estos con el consentimiento o tolerancia de él dentro del servicio y cometidos contra él trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos. Los mismos actos cometidos fuera del servicio por las personas citadas contra el trabajador o sus familiares, si fuesen de tal gravedad que hagan imposible el cumplimiento del contrato. El perjuicio causado internacionalmente por el empleador, sus representantes o dependientes, en las herramientas o útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. La reducción ilegal del salario por el empleador. Equivale a ella, la reducción injustificada de la jornada legal. O de los días de trabajo sin consentimiento del trabajador, si no se abonase la remuneración íntegra correspondiente a la jornada completa o a los días hábiles en que se dejó de trabajar. La imprudencia o descuido inexcusable del empleador que comprometa la seguridad de la fábrica, oficina o lugar de trabajo o de las personas que allí se encuentren. El peligro grave para la seguridad, la integridad orgánica o la salud del trabajador o su familia, resultante del incumplimiento por el empleador de las medidas higiénicas y de seguridad que las leyes, los reglamentos o la autoridad competente establecen. La enfermedad contagiosa del empleador, de algún miembro de su familia o de su representante en la dirección de los trabajos, así como la de otro trabajador, siempre que el saliente deba permanecer en contacto inmediato con el enfermo. La conducta inmoral del empleador durante el trabajo. La embriaguez del empleador en las horas de trabajo que ponga en peligro la seguridad u ocasione molestias intolerables al trabajador. El paro patronal del trabajo, declarado ilegal por la autoridad competente, y toda alteración unilateral del contrato de trabajo de parte del empleador no aceptada por el trabajador, así como las violaciones graves del reglamento interno de trabajo cometidas por aquel. Artículo 85 grados. El trabajador que se separe justificadamente del empleo o rescinda el contrato de trabajo por las causas enumeradas en el artículo 84 grados, tendrá derecho a las indemnizaciones equivalentes establecidas para el despido injustificado y por falta del preaviso. En caso de controversia judicial también se aplicará el artículo 82 grados última parte. Artículo 86 grados. El trabajador que se retira injustificadamente causando perjuicios al empleador, incurrirá en responsabilidad pecuniaria no superior al equivalente de la mitad de la indemnización por despido injustificado. Artículo 87 grados. Cuando se trate de un contrato por tiempo indefinido, ninguna de las partes podrá terminarlo sin dar previo aviso a la otra, salvo lo dispuesto en los arts. 81 y 84 de este código, conforme a las siguientes reglas. A. Cumplido el periodo de prueba hasta un año de servicio, 30 días de preaviso. B. De más de un año y hasta 5 años de antigüedad, 45 días de preaviso. C. De más de 5 y hasta 10 años de antigüedad, 60 días de preaviso, y D. De más de 10 años de antigüedad en adelante, 90 días de preaviso. En el cómputo de la antigüedad se comprenderá el preaviso, si el trabajador prestó servicio durante ese tiempo. Artículo 88 grados. El preaviso podrá ser hecho en cualquier forma, pero la correspondiente notificación se probará por escrito o en forma auténtica. Dicho preaviso podrá cursarse también por intermedio de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Artículo 89 grados. Durante el periodo de preaviso y sin que se le disminuya el salario, el trabajador notificado de despido gozará de una licencia diaria de 2 horas dentro de la jornada legal o de un día a la semana, a su arbitrio, para que busque nuevo trabajo. A opción del trabajador, éste podrá hacer uso en forma continua de todo el tiempo de licencia que le corresponda. Artículo 90 grados. El empleador que no haya dado el preaviso o lo diese sin ajustarse a los requisitos legales, queda obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso. En caso de que el trabajador omitiese dicho requisito, deberá pagar a su empleador una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponda al término del preaviso.
Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 91 grados. En caso de despido sin justa causa dispuesto por el empleador, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción de 6 meses, calculado en la forma mencionada en el inciso B, del artículo siguiente. En caso de muerte del trabajador, sus herederos tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo, a una indemnización equivalente a la mitad prevista en el párrafo anterior, si el trabajador fuera soltero o viudo. Queda equiparada a la viuda la mujer que hubiera vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Artículo 92 grados. El preaviso y las indemnizaciones de que tratan los artículos anteriores, se regirán por las siguientes reglas. A. El importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni embargo, salvo en la mitad, por concepto de pensiones alimenticias. B. La indemnización que corresponde se calculará tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador, durante los últimos 6 meses que tenga de vigencia el contrato o fracción de tiempo menor, si no se hubiese ajustado dicho término, y c. La continuidad del trabajo no se considera interrumpida por enfermedad, licencia, vacaciones, huelgas, paros legales y otras causas que según este código no ponen término al contrato de trabajo. Artículo 93 grados. A la terminación de todo contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa que la haya motivado, el empleador debe dar gratuitamente al trabajador una constancia firmada que exprese únicamente a. La fecha de iniciación y conclusión de las labores. B. La clase de trabajo desempeñado, y c. Salarios devengados durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo solicitase, la constancia deberá expresar también a. La eficacia y comportamiento del trabajador, y b. La causa o causas de la terminación del contrato. Capítulo X. De la estabilidad en el trabajo. Artículo 94 grados. El trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador, adquiere estabilidad en el empleo, y solo podrá terminar su contrato en los siguientes casos. 1. Que el empleador comprobase previamente, en forma fehaciente, la existencia de alguna justa causa legal de despido imputada al trabajador. 2. Que el trabajador cuya reposición fue ordenada decida sustituir la misma por la doble indemnización a que se refiere el artículo 97 grados, y 3. Que el trabajador se haya acogido a la jubilación, de conformidad con la ley. En este caso, el empleador y el trabajador podrán convenir una nueva relación laboral, sujeta a las siguientes reglas. A. No habrá alteración de salarios, duración de vacaciones u otros beneficios anteriores. B. La terminación del vínculo deberá ocurrir con preaviso de 90 días, compensable en efectivo, y c. El trabajador no tendrá derecho a la indemnización por antigüedad. Artículo 95 grados. El trabajador que hubiese adquirido estabilidad y a quien se imputasen los hechos previstos en la ley, como causales de despido, quedará suspendido en el empleo durante la substanciación del juicio, y solo podrá ser despedido después de comprobarse la imputación ante el juez del trabajo. Artículo 96 grados. Si no se probase la causal alegada en el caso del artículo anterior, el empleador quedará obligado a reintegrar al trabajador en su empleo y a pagarle el salario y las demás remuneraciones correspondientes al periodo de suspensión en el trabajo. Queda opción del trabajador aceptar la reintegración al empleo o percibir el importe de la indemnización prevista en el artículo 97 grados, y la que corresponda por preaviso omitido. Artículo 97 grados. Cuando la reintegración del trabajador dispuesta por el artículo anterior, no fuera factible por haber sobrevenido alguna incompatibilidad entre el trabajador y el empleador, o representante principal de la persona jurídica contratante, probada en juicio, el empleador pagará una indemnización equivalente al doble de lo que le correspondería al trabajador en caso de despido injustificado, conforme a su antigüedad. Artículo 98 grados. La misma indemnización prevista en el artículo anterior será abonada al trabajador estable,
en caso de que el establecimiento principal, la sucursal, agencia o filial donde aquel prestase servicios, se extinguiese sin la concurrencia de fuerza mayor, legalmente comprobada. Artículo 99 grados. En caso de cierre total de la empresa, o reducción definitiva de las tareas, comprobado ante la autoridad administrativa del trabajo, el trabajador estable tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al doble de la que le correspondería por despido injustificado. Artículo 100 grados. El trabajador con estabilidad adquirida, que dimita injustificada o intempestivamente, pierde el derecho a la indemnización y queda obligado a pagar al empleador la indemnización equivalente a la prevista en el artículo 91 grados de este Código. Artículo 101 grados. El trabajador que goza de la estabilidad prevista en el artículo 94 grados que se retira por justa causa probada, tendrá derecho a las mismas indemnizaciones previstas para casos de despido injustificado y sin preaviso. Artículo 102 grados. Si el despido se verifica con el fin de evitar que el trabajador adquiera la estabilidad, 6 meses antes de obtenerla, será considerado como un caso de abuso de derecho y el juez competente podrá ordenar la reposición. Capítulo 11. De la prueba del contrato. Artículo 103 grados. La existencia del contrato de trabajo se probará con el documento respectivo, y a falta de este, con la presunción establecida en el artículo 19 grados de este Código o por los medios generales de prueba, autorizados por la ley. Los testigos pueden ser trabajadores al servicio del empleador. Artículo 104 grados. El empleador que, mediante contrato verbal, utilice trabajadores con carácter transitorio, deberá expedir cada mes, a petición del trabajador, una constancia escrita del número de días que hubiese trabajado y del salario o remuneración recibida, independientemente de los certificados a que se refiere el inciso 2, del artículo 62 grados y el artículo 93 de este Código.